Hola, muy buenos días a todas las personas que están conectadas en esta transmisión. Mi nombre es Juan Camilo Martínez. Les voy a acompañar como moderador en este espacio virtual en el que conoceremos mucho más acerca de CIMEM, el primer portal de datos abiertos del sector eléctrico en Colombia, que tiene como propósito promover la competencia, la eficiencia, la transparencia y el libre acceso a la información del mercado de energía mayorista. Esta plataforma entrega de manera centralizada información cierta, suficiente, clara y oportuna para la entrega de decisiones entre los participantes del mercado y los demás interesados. Nuevamente les doy la bienvenida a este espacio virtual. Les cuento que tenemos abierta una barra de chat para que a medida que vayamos avanzando en nuestra capacitación puedan ir escribiendo por allí las preguntas que tienen y nosotros al final del evento o cuando hayamos terminado la presentación estaremos dando respuesta a estas preguntas. Entonces comenzaremos este espacio con un pequeño video en el que damos más información acerca de lo que es CIMEM. Ya lo voy a mandar. La participación de los usuarios en un mundo en constante cambio, en el que la transición energética, la participación de los usuarios en la cadena de suministro de la energía y la descentralización de la generación son imperativos para un futuro más sostenible y eficiente, la información se convierte en un activo muy valioso. Como respuesta a la necesidad de seguir facilitando la consulta y análisis de datos generados en altos volúmenes, nace el Sistema de Información del Mercado de Energía Mayorista. CIMEM, el primer portal de datos abiertos del sector eléctrico colombiano definido mediante la resolución CREC 101-018 de 2022, cuyo propósito es la promoción de la competencia, transparencia, eficiencia y libre acceso a la información. CIMEM ofrece de manera centralizada información veraz, suficiente, clara y oportuna, apoyando la toma de decisiones de los usuarios e incentivando la simetría de información, aspecto que fortalece la equidad en el acceso y la participación ciudadana. CIMEM es sinónimo de innovación y transformación digital, al permitir la movilización de organizaciones y personas al uso de herramientas tecnológicas, la analítica avanzada e inteligencia artificial para la creación de nuevas aplicaciones, servicios y soluciones basadas en Big Data que impulsan el desarrollo económico y la competitividad de Colombia. Además, este portal, que se suma a otras plataformas digitales administradas por XM que contribuyen a la transformación del sector, potencializa la interoperabilidad entre sistemas de información, habilitando el intercambio de datos a través de archivos con formatos disponibles en línea y de libre acceso como CSV, JSON, XML, entre otros, que facilitan su uso, reutilización y redistribución, permitiendo la integración entre servicios tecnológicos ampliamente utilizados como las APIs. CIMEM incorpora las mejores prácticas de portales de datos abiertos a nivel mundial, entre las que destacan la capacidad de consultas avanzadas a través de buscadores, filtros y etiquetas. Un diseño basado en los principios de experiencia de usuario, publicaciones estructuradas en conjuntos de datos y un inventario de variables que favorece la interpretación de la información. También cuenta con mecanismos para la verificación de los datos, evaluando diferentes criterios para determinar indicadores de calidad que permiten fortalecer la integridad de la información. Además, ofrece tutoriales guiados que facilitan la navegación, características de accesibilidad y compatibilidad con los principales navegadores, lo que permite una experiencia de usuario inclusiva. El Sistema de Información del Mercado de Energía Mayorista, CIMEM, cuenta con más de 220 variables estandarizadas, descritas en el inventario de variables y contenidas en más de 200 conjuntos de datos, los cuales están distribuidos en diferentes categorías que mejoran la comprensión del funcionamiento del mercado de energía mayorista en Colombia. CIMEM es un aliado para seguir transformando el futuro energético con el poder de los datos abiertos. Continúa siendo parte del cambio hacia un futuro más colaborativo, equitativo e innovador. Tenía el micrófono desactivado. Listo. Con ese video hemos tenido una breve introducción a lo que es CIMEM,
Entonces, en este momento voy a darle un espacio para que se presente mi compañero Cristian, también mi compañero Oscar Bedoya, quienes nos van a estar acompañando durante la capacitación. Entonces, Oscar y Cristian, muy bienvenidos a este espacio. Bueno, no, muy buenos días a todos. Qué bueno compartir este espacio con ustedes. Esperamos lo disfruten y sea de gran valor para sus ideas, para sus negocios, sus análisis, sus estudios. Mi nombre es Cristian Andrés López, soy ingeniero electricista de la Universidad Tecnológica de Pereira y pertenezco a la Dirección de Enlace y Aseguramiento de XM. Buenos días para todos, mi nombre es Oscar Andrés Bedoya. Al igual que Cristian, soy egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, ingeniero electricista, también en el área de enlace y aseguramiento del mercado. Y un placer tenerlos a todos aquí. Deseamos que sea de su interés y resolveremos las dudas al final, las dudas que tengan. Sin más preámbulos, creo que podemos dar inicio a la presentación. Listo, Oscar. Entonces, dame un momento. Empiezas tú proyectando, ¿cierto? Sí. Listo. Vale. Listo. Entonces, ¿qué es el CIMEM? Es el sistema de información del mercado de energía mayorista regulado por la resolución 101-018 del 2022. Oscar, dame un momento, porfa, Sí, que si estás proyectando tu pantalla. sí, sí, estaba presentando. Ahí Eso, está. listo, ahora sí. Qué pena. Listo. Entonces les decía que es el sistema de información del mercado de energía mayorista, según la estipula la resolución CREC 101-018 del 2022. Este sistema es una plataforma tecnológica para la consulta de la información sobre la información del sistema eléctrico colombiano, así como sobre las principales variables comerciales y financieras del mercado de energía mayorista. Em, Importante tener en cuenta de que el CIMEN es este sistema donde vamos a publicar información de carácter público. Habrá unos apartados que ya lo vamos a ver más adelante, también en la navegación de la página. Como el propósito del CIMEN, alguno de los propósitos que tenemos es promover la competencia, la eficiencia y la transparencia y el libre acceso a la información cierta, suficiente, clara y oportuna. Esto es como uno de los propósitos que tenemos. Otro es el fácil acceso que unifica las variables. No significa que la información pública que ahorita esté en el CIMEN antes no hubiera estado disponible. Tal vez era de un acceso poco conocido, tal vez difícil, y por eso se crea el CIMEN como una plataforma donde se van a unificar todas estas variables, toda esta información que es de carácter público y que lo puedan consultar de forma más ágil, mucho más rápida, donde puedan encontrar mucha información en un solo lugar sobre el mercado de energía mayorista para la toma de decisiones. Lo pueden usar ustedes, terceros interesados, las partes participantes del mercado de energía mayorista, esto con el fin de promover la entrada de nuevos agentes también. Otro de los propósitos que tenemos es el de reducir los procesos no competitivos en la celebración de contratos destinados a la atención de la demanda, promoviendo la transparencia en la formación de precios. ¿Y esto por qué? Porque el CIMEM especifica las estadísticas de los precios de los contratos de usuarios no regulados, de usuarios regulados, en cuanto al mercado de energía minorista, el mayorista, contratos bilaterales de largo plazo. Entonces, de esta forma, reducimos estos procesos no competitivos y hacemos asequible a todos ustedes toda esta información para que la puedan usar en sus procesos. ¿Quién administra el CIMEM? La administración está a cargo del ASIC y entre sus principales responsabilidades, estas responsabilidades se listan en el artículo 7 de la resolución ya mencionada, la 101-018 del 2022. Entre esas responsabilidades tenemos el de diseñar, implementar, operar y mantener el CIMEM.
La página ya está a disposición de todos ustedes. Al final vamos a ver, a navegar un poco por la página para que la conozcan. Salió al público hace más de un mes, hace poco más de un mes. Todo esto a cargo de la SIC. Otra responsabilidad que tenemos es en el reporte de incumplimientos de los agentes. Em, Estos incumplimientos respecto a reportes de UNR, tiempos modificados para la solicitud de registro de contratos del mercado no regulado de largo plazo. Mm, Otra responsabilidad que tenemos es el de ofrecer e impartir capacitación y asistencia sobre el acceso a la información. En cuanto a esto, disponemos para ustedes, por ejemplo, de estas capacitaciones que ya hemos tenido con diferentes sectores, también del mercado, disponiendo para ustedes y explicando todo esto de la página en forma conceptual, cómo pueden navegar. Y también disponemos de una sección dentro de la página donde podrán hacer sus preguntas y hacer sus solicitudes. Otra responsabilidad que tenemos es la de que no se puede utilizar ni compartir la información con fines comerciales o de lucro, el de proponer mejoras y no solo las mejoras que XM en calidad de ASIC pueda dar, sino también el de recopilar todas esas mejoras que los agentes o las partes participantes proponen, el de proponer esas mejoras al regulador para que sean implementadas en la página. Eh, el ASIC no es propietario, el sistema no es propietario de la información de los agentes. Y otra de las responsabilidades que tenemos es dar respuesta oportunamente a las solicitudes de los usuarios. Como para eso, como lo mencionaba, tenemos como esta sección que se llama Contáctanos, donde podrán hacer sus preguntas y ya más adelante les explicaremos cómo es el funcionamiento y la ubicación también en la plataforma para que puedan hacer uso de ellos. ¿Qué características tenemos nosotros en el CIMEM? Disponemos de información operativa del Sistema Interconectado Nacional para el cargo por confiabilidad también, información comercial y financiera del MEM e informes de auditoría sobre costos y precios del MEM. Pero entonces, ¿qué variables son las que encontramos en cada uno de estos temas? Por ejemplo, en la información operativa del sistema, estas son algunas variables que encontramos sobre la generación programada, también encontramos ahorita parámetros técnicos, costos marginales, aportes hidrológicos, reservas hidrológicas, variables meteorológicas, también disponemos de informes del CNE, el informe diario de operación, por ejemplo. Esto en cuanto a la información operativa del sistema interconectado nacional. Ya por otra parte, en el cargo por confiabilidad tenemos información que disponemos para ustedes en cuanto al ENFIC, a la energía disponible adicional, a las OEF, a la demanda desconectable voluntaria, a las ventas en contratos de mercado secundario, esto en estadísticas de precios y cantidades, CR también en cuanto al CE, precio de bolsa, también podemos encontrarlo allí, subastas asignadas, toda esta información en este tópico del cargo por confiabilidad. Ya en cuanto a la información comercial y financiera del MEM, podemos encontrar información, soporte de la facturación de la SIG, todas estas versiones también de facturación, la TX1, la TX2, la TXR, TXF, todo está dispuesto también para la información. Para consulta, precios de oferta, componentes tarifarios del UNR, estadísticas de contratos del CISEP, garantías de reserva de capacidad. También hay información disponible sobre los contratos de IBEX, reserva de capacidad también pueden encontrar allí, delimitación de suministro también. Entonces, como pueden ver, es como una amplia gama de variables de información que pueden desde ahora consultarlo en nuestra página, en la plataforma que disponemos. Y finalmente, en cuanto a informes de auditoría sobre costos y precios del MEM,
Disponemos de información sobre el informe de auditoría sobre costos de combustibles para el cálculo del precio marginal de escasez, informes de auditoría sobre el costo de combustible para el precio de reconciliación. Todas estas variables dadas también por la resolución. En total, el inventario de variables estandarizadas que tenemos son más de 220 de operación y del mercado de energía. Ya pasando a otras características que tenemos en el CIMEM, se dispuso de una conexión API, una interfaz de programación para aplicaciones donde pueden hacer esas consultas, esas automatizaciones en cuanto a informes o información que quieran descargar, que lo puedan hacer de una forma más simple, más ágil. Y para ello disponemos de esta API que también vamos a ver cómo usarlo. La página también es muy intuitiva. Ya van a ver que tenemos incluso ejemplos dentro de la página donde pueden acceder a todo este conocimiento. Otra característica son las estadísticas de calidad del CIMEM y del CISEP. Temas relacionados con el costo a kilovatio hora del CIMEM, del CISEP, la disponibilidad de la plataforma, eh, em, este tema de disponibilidad que tiene un apartado también en la plataforma que pueden consultar. Otra característica que tenemos es este apartado que les decía que se llama Contáctanos, donde pueden ustedes hacer las solicitudes o sugerencias en cuanto a la plataforma que disponemos para ustedes. Allí pueden ingresar todas sus solicitudes y de esta forma también ingresar como aquellas oportunidades de mejora que vean. Em, También tenemos tutoriales guiados en la plataforma donde pueden hacer de forma muy ágil. Por ejemplo, en la página principal hay un tour breve donde les muestra qué secciones hay en la página. También hay un tour donde hay una parte donde muestra cómo consumir la API, donde pueden encontrar la información. Todo esto de forma muy intuitiva. Está en la página, ya lo vamos a ver, a navegar por ella también. Y también una sección de preguntas frecuentes, todas aquellas preguntas que nos han llegado en este tiempo y que pueden ustedes también tener esas preguntas y pueden solucionarlas de una forma mucho más rápida. Todo está dispuesto en la página también. Em, la información que publicamos en el sistema es en formato de datos abiertos. Ya vamos a profundizar un poco en qué son los datos abiertos. Em, y otra cosa para decir es que el CIMEN está concebido bajo principios de experiencias de usuario y navegabilidad, que permitan que sea una plataforma accesible, simple, útil, intuitiva y atractiva visualmente. Em, Todo eso también se hizo un estudio de otras plataformas a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local también, donde pudimos recopilar información y aquellas buenas experiencias para ponerlas en práctica aquí con la plataforma del CIMEM. Entonces, ¿qué es esto de los datos abiertos? Em, los datos abiertos son los datos, son información pública dispuesta en formatos que permiten su uso y la utilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento. Pero entonces, ¿cuál es la normatividad aquí que nos dispone o que nos habla sobre los datos abiertos? Hay una ley de transparencia y acceso a la información pública, la 1712 del 2014. En esta ley se dice de cómo publicar esos datos abiertos, donde también nos informa el numeral 4.2 del anexo 4 de la resolución del MINTIC, la 1519 del 2020. Entonces, en cuanto a la normativa de los datos abiertos, ¿y cuáles son esas características de los datos abiertos por los cuales disponemos la información en el CIMEN? Son datos completos que se publican de forma oportuna, que son accesibles al público. Como se darán cuenta, en la página es de información de acceso público, no necesitarán un usuario o contraseña para poder ingresar y podrán hacer uso de todas estos conjuntos de datos, de estos datos que disponemos para ustedes de una forma libre.
eh, procesables por máquinas, no discriminatorios, no propietarios, libres de licencias, y primarios. En cuanto a la libre de licencias, es sin violar tampoco la información confidencial, como les informo, la información que tenemos disponible para ustedes es información de carácter público. Para ello se publican estadísticas y no información específica que son confidenciales o reservadas. Em, de esa forma, pues no publicamos información explícita, sino agregada para poder hacerla pública y disponerla para el consumo de todos ustedes. Les mencionaba algo de los conjuntos de datos. El CIMEN dispone de la información por medio de conjuntos de datos que son, para darlo de forma breve, es como una hoja de Excel, dispuesta en filas y en columnas, información dispuesta en filas y columnas. En sí es una colección de registros discretos representados en estructuras de datos generalmente tabulares que pueden ser accedidos y utilizados individualmente o en combinación. Disponemos de más de 220 conjuntos de datos distribuidos en estas 5 categorías que pueden ver en pantalla, que ya hablábamos un poco de ellas y de las variables que tienen estas categorías en cuanto a la información operativa del Sistema Interconectado Nacional, en cuanto al cargo por confiabilidad, información comercial del MEM, información financiera del MEM e informes de auditoría sobre costos y precios. ¿Cuáles son los formatos de datos abiertos? Son estos formatos que pueden ser accedidos sin necesidad de licencia. Por ejemplo, estas aplicaciones de Word, de Excel, necesitan la licencia de Microsoft para poder hacer uso de ellas. Los formatos de datos abiertos son ya formatos que pueden abrir cualquier máquina. Por ejemplo, CSV, RSS, RDF, XML, WFS, JSON y todos estos formatos que cualquier máquina pueden abrir sin necesidad de licencia. Ahora bien, en el CIMEN disponemos para ustedes los formatos abiertos CSV, XML y JSON, pero además, por ser formatos comerciales, em, disponemos también de formatos con licencia de XLSX y PDF. Para estos dos formatos, pues sí necesita su respectiva licencia para funcionamiento, pero al ser formatos comercialmente utilizados, entonces también disponemos la información que hay en el CIMEN para que pueda ser utilizada en estos formatos abiertos. Entonces, importante recalcar la forma en la que presentamos los datos en el CIMEN, que son conjuntos de datos, filas y columnas, formatos tabulares, que los damos en formatos de datos abiertos, donde cualquier máquina puede hacer uso, acceder a la información y que además ese plus que le damos al sistema es la conexión a la API, donde pueden consultar gran cantidad de información que está dispuesta allí en el sistema. En cuanto a la arquitectura, em, se hizo estudios y se trabajó todo el tiempo para hacer que la plataforma fuera rápida, ágil, escalable, todo para responder a las necesidades en cuanto al número de personas que van a consultar la página, que sea rápido, eficiente, la descarga de la información, la consulta de la información. Es una arquitectura hecha en la nube, centralizada en Data Lake. Y para ello también se hizo un trabajo arduo en cuanto al gobierno de datos, a la estandarización de los datos de los diferentes aplicativos, porque como les mencionaba, el CIMEN reúne información en un solo punto, información pública en un solo punto, y esta información viene de diferentes aplicativos. Entonces,
se hizo un trabajo arduo en cuanto al gobierno de datos, a que las variables se llamasen igual, que si ustedes consultan un conjunto de datos, la información que hay, por ejemplo, del nombre o el código de una planta se llame igual en otro conjunto de datos y puedan hacer ese cruce entre conjuntos de datos y puedan utilizar de una mejor forma, hacer más eficiente, hacer mucho más productivas sus consultas en toda la información que disponemos para ustedes. Esto también cumpliendo con las reglas de calidad definidas en la guía de interoperabilidad del ministerio, em, teniendo en cuenta todos estos conceptos de unicidad, de consistencia, completitud, actualidad de la información. Em, en cuanto a que información histórica que vamos a ver en el CIMEM. Entonces, durante este año del 2023, que fue la salida en producción de la plataforma, tenemos información a partir de enero del 2022 en adelante con las características establecidas en la resolución. Y la información ya histórica se puede consultar a través de los enlaces a los sitios web o aplicaciones de XM. Como les mencionaba, esta información no es que desde ahora se esté haciendo accesible al público, sino que tal vez era de difícil acceso, pero para eso es el sistema, para centralizar toda esa información y hacerla de fácil acceso para todos ustedes. Ya a partir del 2024, entonces será una migración histórica de los conjuntos de datos actuales, información histórica disponible en el CIMEN, teniendo en cuenta lo definido en el Archivo General de la Nación y igualmente la información histórica que consolidamos va a estar disponible en cada uno de los enlaces o los sitios por los cuales se dispone toda esta información am, al público. Em, entre el valor agregado que tenemos de XM para el CIMEM, son las mejores prácticas para el diseño de la arquitectura e interfaz de usuario del CIMEM, basado en el referenciamiento de portales de datos abiertos y de mercados de energía a nivel mundial. Para esto se hizo un estudio de diferentes plataformas a nivel mundial, en Estados Unidos, en Bélgica, en Chile también, de plataformas a nivel nacional, la página de datos.gov.co, plataformas a nivel local aquí en Medellín. Y todo esto buscando tener o consolidar como todas aquellas buenas experiencias y ponerlas también en práctica para que el CIMEN sea esa página que todas puedan consultar de una forma más fácil, de que sea muy atractiva para el público y cumpla pues con todos los estándares. Eh, Otro valor agregado es en cuanto a la inclusión de la plataforma. Para ello disponemos de características de accesibilidad de acuerdo con los lineamientos dispuestos para la resolución del MINTIC, la 1519 del 2020, que ya la habíamos mencionado. Mm, Todo ello para poder hacer más accesible de una mejor forma la información. Verán que hay formas de cambiar, por ejemplo, los contrastes, el tamaño de la letra, de referenciar los enlaces. Todo esto está disponible en la página para que también sea una página atractiva para todas estas personas. Em, También otro valor agregado es en cuanto a la compatibilidad con los principales navegadores. Pueden hacer uso a través de los principales navegadores y ingresar a la plataforma. También ahí está la versión para dispositivos móviles, permitiendo su visualización en distintos dispositivos. También están las guías interactivas de las que ya le había mencionado sobre la navegación del sitio. Ahí dentro del sitio hay tutoriales que paso a paso les enseña, les muestra cómo pueden usar la página principal, cómo se distribuye la información. Todo esto está a través también de guías interactivas para que puedan hacer uso de ellas. Y finalmente, otro valor agregado que tenemos es el análisis de SEO y de Google Analytics. Esto para mejorar la eficiencia de la plataforma en búsquedas, oportunidades de mejora de datos.
todo esto que hemos dispuesto para ustedes en valor agregado que le damos al CIMEM. ¿Qué sigue con el CIMEN para el 2024? Que el sistema, poner acceso para que otras empresas del sector empiecen a reportar información al CIMEN, y que sean aprobados por el regulador. Otra de las situaciones de las que estamos trabajando es la capacitación, entrenamiento y talleres prácticos como este que estamos teniendo hoy en día, implementación de estrategias de campañas de comunicación y divulgación sobre la importancia, el significado de usos de datos abiertos enfocados en el sector eléctrico, impulsando su reutilización, apoyando la promoción del CIMEM. Em, ya veremos también de que durante la capacitación de que haremos uso también de diferentes medios de consulta de la información que tenemos allí por diferentes aplicaciones con los cuales ustedes podrán hacer todas sus consultas y todo buscando a que puedan consumir y vean la forma fácil y ágil en la que pueden consumir la información y llevar a estadísticas, a informes, a información necesaria, bien sea para sus proyectos, para su diario hacer en sus labores, para sus investigaciones. Todo esto es pensado para todos ustedes. Y finalmente, el análisis de las propuestas de las mejores que realicen los agentes y el público en general para que sean implementados en el CIMEM. Todas estas propuestas y mejoras también nos las pueden hacer llegar a través de contáctanos, aquel ventana que disponemos en la plataforma, que ya lo vamos a ver, pero ya después de todo este esquema conceptual del CIMEM, de cómo se dispone del conjunto de datos, de los conjuntos de datos abiertos. Entonces vamos a ver ahora cómo vamos a navegar en la plataforma, cómo está dispuesta la plataforma, donde van a poder encontrar los datos, que son categorías, subcategorías, donde pueden encontrar las preguntas frecuentes. Y para ello está mi compañero Cristian, quien les va a dar toda esta introducción y navegación por la página del CIMED. Esperamos que lo disfruten y recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat y al final de la capacitación las estaremos resolviendo. Oscar, Cristian, antes de continuar, quería pues darles la información de que en este momento tenemos 170 personas que están siguiendo la transmisión en vivo y en directo a través de LinkedIn. Entonces les quería agradecer a todas las personas que están ahí acompañándonos y les recuerdo que a través de la barra de los comentarios podrán enviar sus preguntas. Nosotros las estamos aquí leyendo y al final de la capacitación sacaremos un momento para darle respuesta. Entonces los invitamos a dejar sus preguntas en el chat. Nosotros los estamos leyendo y nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este espacio virtual. Ahora sí, Cristian, te voy a dar paso entonces para que empieces con tu parte de la capacitación. Bueno, entonces vamos a mostrar lo que es la plataforma CIMEN. Por ahí vi que preguntaban que si ya se encontraba en operación. Sí, CIMEN ya está en operación. La página es www.cimen.co. Ahí ya la pueden navegar, pueden, si lo desean, seguir los pasos. Bueno, CIMEN como tal lo podemos ver como una plataforma donde yo puedo encontrar ágilmente una variable del mercado, ¿cierto? Por eso CIMEN en su parte principal en el home tiene un buscador que lo que hace este buscador es buscar sobre todo el sitio. El sitio no solo tiene conjuntos de datos, sino que tiene novedades, enlaces de interés, inventarios de variables, preguntas frecuentes, entre otros. Entonces, si nosotros buscamos algo en este buscador que encontramos al inicio, él va a ir a todo el sitio a buscar. Entonces, si colocamos, por ejemplo, generación, él va a ir a buscar entre novedades, entre datos, enlaces de interés y va a encontrar todo lo que tenga. Si deseamos algo en particular, por ejemplo, datos, entonces le damos clic en datos y él me va a traer solamente los resultados que tengan que ver con datos, generación programada, fecha de retiro, unidad de generación y así sucesivamente. ¿Listo? También en esta parte del home tenemos unas tarjetas
y estas tarjetas nos dan una información principal sobre las categorías de los conjuntos de datos. Esa categoría, por ejemplo, que se llama Operación del Sistema Interconectado Nacional, que es como el papá dentro de otras categorías, que tiene otros hijos, y ahí es donde vamos a encontrar los conjuntos de datos. Me dice que tiene 93 conjuntos de datos. Hay una descripción de esa categoría y me dice cuál fue el último conjunto de datos que se actualizó y a qué hora se actualizó, en qué fecha. Por ejemplo, en este caso, volumen de embalses en masa. Se actualizó el 10 de noviembre del 2023 a las 9:14 de la mañana. También me dice el número de descargas que han habido sobre este conjunto de datos, sobre esa categoría grande, y así sucesivamente tenemos las 5 categorías en las que está dividido el CIMEN. Más abajo vamos a tener una sección de novedades, donde vamos a ver como las últimas noticias publicadas, las últimas 4 noticias publicadas del CIMEN. Esas noticias tienen que ver con cambios regulatorios, mantenimientos del CIMEN, todo lo que tenga que ver con CIMEN, ahí va a estar publicado. También podemos ingresar a ver todas las noticias que se han publicado, ¿cierto? A ver todas las noticias que se han publicado sobre el CIMEN y encontrar alguna en particular si nos interesa. Más abajo tenemos unos links de acceso rápido, como por ejemplo las de las categorías, enlaces de interés. Podemos encontrar la CREC, el Parate, IDO, eventos, XM, entre otros. Y en herramientas encontramos otros también, sitios de otros lugares de la página donde podemos acceder de una forma rápida, como son el mapa del sitio, preguntas frecuentes, inventario de variables, estadísticas de calidad, información confidencial para la CRE, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio, y un lugar que se llama Contáctanos, que es a través del cual, como les mencionaba Oscar, ustedes pueden enviarnos sus comentarios, sus propuestas también. Vi un comentario de alguien que hacía una propuesta de un conjunto de datos o de una variable. Entonces, Contáctanos es el lugar propio para enviar esas propuestas, ya que nosotros como administradores del CIMEN debemos de enviar estas propuestas a la CREC para que CIMEN vaya evolucionando según las necesidades de los usuarios. Como tal, CIMEN es un sitio público, es un sitio de acceso público donde cualquier persona de cualquier edad y de cualquier nacionalidad e incluso con condiciones especiales puede ingresar y hacer uso de este sitio. Sin embargo, por la misma resolución, el sitio tiene un lugar confidencial, un lugar privado que es para las entidades, que es para la CRE y las superintendencias, que es donde va a estar la parte de los incumplimientos de agentes, los incumplimientos de reportes, de todos los que hacen reportes al CIMEN, pero eso es confidencial. Entonces son los únicos que van a tener usuario y contraseña. En cortas palabras, de resto, todos vamos a poder adquirir los datos y lo que contiene CIMEN de forma gratuita, sin contraseña, sin usuarios. Listo, vamos aquí a esta pestaña datos. En esta pestaña datos vamos a encontrar las categorías grandes con sus primeros hijos, donde yo puedo encontrar esa información. Estos hijos pueden tener varios conjuntos de datos y cada conjunto de datos puede tener varias variables del mercado. Entonces, digamos que yo quiero ver en las obligaciones de energía firme, ¿cierto? Entonces yo le doy clic y él de una vez me muestra una tarjeta. Entramos a otra vista donde él me filtra la categoría que yo elegí y me muestra los conjuntos de datos que hacen parte de esa categoría. En este caso, esa categoría tiene solamente un conjunto de datos. Y es una tarjeta donde me explica y me dice, bueno, ese conjunto de datos se llama asignaciones de OEF por planta, hace parte de la categoría asignaciones de obligaciones de energía firme y tiene una descripción, ¿cierto? También tiene unas etiquetas y en la parte derecha dice que es un conjunto de datos, también podría ser un documento. En este caso es un conjunto de datos, la fecha de actualización, las vistas y la periodicidad en que se actualiza ese conjunto de datos, en este caso anual, ¿cierto? Si ingresa, bueno, en esta zona de la parte izquierda, ustedes van a encontrar
un panel de navegación en el cual ustedes pueden ir introduciéndose cada vez más dentro de las categorías y encontrando algún conjunto de datos de interés. Si, por ejemplo, deseo parámetros técnicos, entonces ingreso a la operación del Sistema Interconectado Nacional, me voy a parámetros técnicos del Sistema Eléctrico Nacional, decido si quiero los de generación o los de transmisión, y al elegir esa categoría me trae los conjuntos de datos que hacen parte de esa categoría. En este caso, para los parámetros técnicos que tienen que ver con generación, hay 7 conjuntos de datos, los cuales puedo ingresar y consumir esos datos. Y de la misma manera, pues puedo seguir navegando dentro de este panel y encontrar el conjunto de datos que requiera. También puedo filtrar por tipos de contenido, si yo lo que quiero son documentos, informes, si lo que quiero son conjuntos de datos. Hay etiquetas, así como por ejemplo unidad de generación, ¿cierto? Hay un conjunto de datos que tiene una etiqueta que se llama unidad de generación, y si yo le doy clic, él la filtra y me busca lo que haya en la categoría generación que tenga la etiqueta unidad de generación. Pero si yo deseo buscar esa etiqueta en todos los conjuntos de datos, quito la categoría que tenía filtrada y él me va y me trae todo lo que tiene que ver con esa etiqueta, ¿cierto? Es otra ayuda para la búsqueda. Esa es la idea, que podamos aquí acotar nuestra búsqueda y encontrar de una forma rápida lo que deseamos. En este buscador también puedo poner palabras que me ayudan a encontrar lo que estoy buscando, ¿cierto? Puedo cambiar la palabra, bueno, son herramientas que podemos usar para encontrar nuestro conjunto de datos a la hora de navegar el sitio. Pero entonces vamos a entrar a un conjunto de datos, ¿cierto? Para ver cómo lo vamos a encontrar visualmente en la plataforma. Y de aquí ya después nos vamos a dirigir al tema de la API, que es uno de los puntos centrales de esta capacitación, y mostrarles cómo podemos consumir esos datos con la API a través de 2 ejercicios que haremos. Listo. Entonces, cuando entremos vamos a encontrar toda una metadata, toda una información de ese conjunto de datos que nos va a dar mucha claridad sobre lo que vamos a encontrar. Entonces, hay un título que dice que estos son los datos soporte del proceso de demandas por códigos y agente, códigos y frontera, tipo de frontera, versión y horario. Hay una descripción de ese conjunto de datos. Y aquí en la parte de abajo tenemos que ese conjunto de datos fue actualizado por última vez el 15 de noviembre del 2023 a las 19:13. Se creó en esta fecha. Próximamente tendremos aquí un indicador que nos dirá si el conjunto de datos está vigente o no, ¿cierto? Tenemos etiquetas de ese conjunto de datos. Tenemos las vistas sobre ese conjunto de datos y las descargas. Y vamos a tener también próximamente un icono acá que nos va a mostrar las noticias que hay sobre ese conjunto de datos. Si salió una resolución donde me dice que hay un cambio sobre una variable del mercado, entonces yo la voy a poder ver acá. Si está relacionada con este conjunto de datos, yo la voy a poder ver acá y le voy a dar clic y él me va a dirigir a esa noticia, donde vamos a enterarnos de una forma más rápida sobre esos cambios regulatorios o esos cambios que se hacen en CIMEN sobre los sobre las variables del mercado. En esta parte derecha tenemos más información, la entidad que produce ese conjunto de datos, la categoría a la que pertenece, la granularidad, en este caso horaria, periodicidad, información histórica y tipo de publicación. En columnas de este conjunto de datos, aquí podemos encontrar la descripción de esas columnas que vamos a encontrar. Por ejemplo, fecha hora, me dice que es la fecha y hora de representación del dato. Código SID agente, código del agente asignado por el ASIC. Valor de la variable, ¿cierto? Y aquí la forma en que se encuentran esos datos. Es una información pues muy completa para poder entender los datos que vamos a hallar. Ya si pasamos a esta pestañita que se llama datos, se me va a abrir en la parte izquierda un panelcito que es un filtro, y ese filtro me sirve para buscar los datos en las fechas que requiero.
es importante conocer que los conjuntos de datos pueden tener varias fechas, fechas de publicación, fechas de operación. Un conjunto de datos puede tener varias columnas que se llamen fecha. Entonces, este nombrecito de acá que ustedes ven va a ir cambiando conforme a la fecha en la cual se filtra ese conjunto de datos en el que yo estoy. Me hago entender. Este conjunto de datos llamado datos soporte del proceso de demandas dice que cuando yo realice este filtro acá, él se va a filtrar en esta columna. O sea, ten en cuenta que estás filtrando sobre esta columna. ¿Listo? O sea, que él va a hacer el filtro sobre esta columna. Si tuviera otras columnas con fechas, no sería sobre ellas, sino sobre esta. ¿Listo? Bueno, por ahí también vi una pregunta que decían sobre las restricciones de descarga. Sí, hay restricciones de descarga. Como hay conjuntos de datos que son horarios, otros diarios, mensuales, semanales incluso. Y la idea de Simen, al ser un portal de datos abiertos, es que el consumo también sea de una forma automática. Seguramente las peticiones a la plataforma pueden ser muchas. Entonces, sí hay restricciones. Y yo no puedo descargar un conjunto de datos, por ejemplo, horario, descargar 2 años, porque eso puede tumbar o mermar la calidad del servicio. Entonces, por eso hay restricciones para descargar los datos. ¿Dónde encuentro esas restricciones? Aquí. Aquí en este texto hay un link que dice restricciones y si yo le doy clic, él me va a decir para este conjunto de datos cuya granularidad es diaria u horaria, se permiten consultas en rangos de fechas de hasta un mes o 31 días. ¿Listo? Esto aplica tanto para la plataforma, si lo vamos a ver a través de la plataforma, perdón, o si lo vamos a hacer a través del API, ¿cierto? Listo. En esta parte visual, que es muy útil cuando yo deseo encontrar un dato rápidamente, puedo hacer filtros, puedo ordenar, puedo buscar por palabras claves, puedo buscar en este caso por códigos y fronteras, ¿cierto? O filtrar incluso por valores. Puedo ampliar mi visualización si quiero ver al menos 20 datos, ¿cierto? Y puedo descargar ese archivo en formatos de datos abiertos o en un formato de Microsoft que en este caso es XLSX. Formato de datos abiertos CSV, JSON y XML. Cuando yo seleccione el formato en el que requiero o quiero descargar los datos, entonces voy a darle descargar y él me descarga el conjunto de datos que yo elegí en el periodo de tiempo que yo elegí. ¿Listo? Bueno, esto por esta parte de visualización y ahora vamos a la API. Aquí hay una pestaña que se llama API, donde podremos encontrar una documentación muy completa sobre cómo consumir esa API. Si yo le doy clic a esta documentación, él me va a llevar a un archivo donde está todo el detalle de la API, del consumo de la API, ejemplos de conexión con Python, y así yo puedo también fácilmente conectarme a la API. ¿Cómo entendemos esta vista? En la primera parte vamos a tener un dataset ID. De pronto esta parte la voy a dar un poquito técnica porque es necesario para poder entender estos parámetros y poder ahorita hacer los ejercicios. Entonces vamos a encontrar un dataset ID. ¿Qué es un dataset ID? Es un identificador único de cada conjunto de datos. ¿Qué quiere decir? Que este valorcito que ustedes están viendo ahí, esas 6 letras, corresponden solamente a este conjunto de datos. O sea que si yo voy a consumir a través del API, esto me sirve solo para ese conjunto de datos. Aquí hay un panel JSON, una pantalla negrita que me muestra cómo me va a llegar ese resultado cuando yo haga la consulta.
Esto es muy importante para que cuando yo vaya a programar o hacer mis códigos, eh, entienda cómo debo de desarrollar mi código para poder obtener el dato que quiero. Este panel JSON, en esencia, cuando él me devuelve un resultado, me devuelve tres cosas. Me devuelve parámetros, que es lo que yo le ingresé para que él me devuelva un resultado. Y me devuelve si la consulta fue exitosa o no, y me devuelve los resultados, ¿cierto? Dentro de los resultados, él me entrega lo siguiente. Me entrega la metadata, que es todo lo que me describe ese conjunto de datos, el nombre también de ese conjunto de datos y el dataset ID. Me entrega los filtros que se hicieron, me entrega los resultados, que seguramente va a ser la consulta principal, las variables que hacen parte de ese conjunto de datos, los nombres de las columnas y las descripciones de ellas y las etiquetas, ¿cierto? Entonces es importante conocer esto para cuando yo vaya a hacer el código tenga claro qué es cómo debo de consultar. Más abajo también puedo copiarlo si deseo. Más abajo tengo el enlace de la API, súper importante porque con este enlace de la API es que yo voy a hacer la consulta a través de código. Incluso si yo deseo copiar esto por acá, le doy Enter, él va directamente y me trae la consulta, ¿cierto? Él fue y me trajo todo lo que le pedí, ¿listo? Pero pues seguramente la idea no es hacer eso, sino consultarlo a través de código o programas. Un poco más abajo vamos a encontrar unos códigos snippet que nos van también a ayudar a conocer cómo consultar esos datos en al menos estos tres lenguajes, Python, jQuery y Ruby, ¿cierto? Ya vamos a hacer un ejemplito con esto. Listo. Interesante, entonces vamos al grano. Vamos aquí, yo tengo aquí Spider abierto a través de Anaconda y vamos a hacer un ejercicio del consumo de los datos. Entonces voy a darle copiar a este código, ¿cierto? Cuando yo le doy copiar a este código y le doy pegar acá, y bueno, acá tengo que quitarle estos espacios. Listo. Con solo darle correr, él va y consulta a la API y me trae los resultados, ¿cierto? Seguramente a mí me interesa ordenar esta información y obtenerla de una forma legible o aceptable para mi proceso o para lo que yo requiero hacer. Digamos que eso ya todo depende de las características del programador, pero yo puedo rápidamente acá usar Panda, que es una librería para poder convertir esto en un conjunto, en un data frame. Listo. Entonces uso esta librería y lo que voy a empezar a hacer es lo siguiente. Ya tengo el contenido, ya tengo mi lectura, pero esa lectura yo tengo que convertirla en un data frame, ¿cierto? Y la voy a convertir de la siguiente manera. Y acá tengo este. Le pongo una variable y utilizo este código que lo que me sirve es para leer ese JSON y convertirlo en un data frame. Y es importante que dentro del JSON que nosotros leímos, tengamos muy claro qué es lo que necesitamos. En este caso yo sé que el resultado o lo que yo requiero está dentro de resultados y dentro de records. ¿Qué voy a ir a traer? Voy a ir a traer esa información que yo pedí, ¿cierto? Y aquí simplemente le estoy diciendo que por favor lo ordene por la columna que se llama fecha y hora. ¿Listo? Puede hacer más cosas, ¿cierto? Tener en cuenta las unidades para poder leer de una forma más adecuada el código, ¿cierto? Me está diciendo, ok. Como aquí la estoy desimprimiendo y no la estaba colocando, no la estaba realmente leyendo, por eso no estaba. Listo.
JSON load. Un momento, por favor. Porque le cambié el nombre acá. Ok. Def. Hacer lo siguiente. Ah, ok, ok, ok. La librería no es Panda, sino Pandas. Bueno, entonces por eso no me iba a correr. Listo, ahí ya está corriendo. Porque no me trajo bien. Ah, porque cambié el dataset. Bueno, ahí ya está. Listo, ahí ya tengo mi data frame. Y aquí yo ya tengo mis conjuntos de datos consultados a través de la API, con los cuales pues yo ya como programador podría usarlos para lo que desee. ¿Listo? Este sería el ejercicio por parte de Python, ¿cierto? Esto va a quedar también registrado, va a quedar en la documentación que se va a enviar de la capacitación que estamos haciendo y pueden pues usarlo si así lo desean, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, en la URL colocamos completamente la URL de la API. Seguramente ustedes desearán convertir estas fechas en variables e incluso el dataset ID, ¿cierto? Ya hace parte. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, ahora en Power BI. En Power BI hay varias formas de consumir la API. Incluso podemos usar el mismo lenguaje Python donde dice obtener datos. Cuando iniciamos Power BI le damos obtener datos y vamos a más. Espera un momento que está lento. Listo. Y él me puede mostrar también una opción para escribir de Python. Prácticamente lo que podría hacer es copiar todo este código y copiarlo acá y con eso es suficiente. Cuando yo le dé conectar, él me va a abrir este panelcito, este escritorio donde yo pueda colocar el código y simplemente él va, lo lee y me convierte en tabla. Pero también hay otra opción que se llama web, ¿cierto? Y esta es una opción un poco más interactiva, más, más agradable para poder navegar en el sitio, ¿cierto? Entonces, cuando yo ingrese a este módulo, puedo colocar la dirección, la API acá, puedo colocar la API acá y le doy a aceptar y él me la va a conectar y también voy a poder usar este instrumento para poder conectarme. O también lo puedo hacer a través de una consulta en blanco. Esta consulta en blanco también es muy interactiva y quiero mostrarles esta para que vean lo siguiente. Entonces, cuando yo le dé consulta en blanco, voy a ir a editor avanzado y en editor avanzado lo que voy a hacer es empezar a hacer un código, que esos códigos los pueden encontrar fácilmente en páginas de Microsoft. Hay unos diccionarios completos de funciones para ustedes poder conectar la API, pero seguramente con lo que les voy a dar les va a servir mucho. Para yo conectarme, por ejemplo, a la plataforma, le doy JSON y le doy document. Después le digo que ese JSON lo va a leer en un contenido web, ¿cierto? Y en ese contenido web queda en la siguiente ruta. ¿Dónde cojo la ruta? De aquí mismo. Solo que nada más le voy a dar hasta API, porque de aquí para allá son parámetros que yo le voy a ingresar a la API. Y aquí es lo interesante porque aquí voy a empezar a jugar con esos parámetros y a usarlos como sea, como más me convenga. Entonces voy, copio esa URL, ¿cierto? Ahí ya me quedó. Posteriormente le voy a dar aquí se me fue,
Listo. Posteriormente le doy una coma y voy a empezar a escribirle los parámetros de entrada de mi API. ¿Listo? Entonces aquí vamos a darle acá. Sin antes, primero tengo que colocarle este relative pack que lo que me está indicando es en dónde él va a poner los parámetros, ¿cierto? Y tengo que ponerle este public data. Entonces le pongo el public data para que él sepa dónde poner los parámetros. Listo. Aquí ya lo que hago es ponerle mis parámetros que tengo con un código que se llama query. En este código que se llama query, donde está con mayúscula. Query, abro corchetes. Abro corchetes y lo que voy a empezar aquí ya es a ponerle los parámetros de entrada, ¿cierto? ¿Cuáles son mis parámetros de entrada? Aquí los puedo ver en la plataforma. Son el start day, el end day y el dataset ID. Entonces yo le puedo, incluso lo puedo copiar acá. Puedo copiar acá. Listo. Esto él me lo recibe como texto. Entonces yo lo tengo que encerrar entre comillas. Para colocarle otro parámetro le doy coma. Coma. Y le doy ya el end day. El end day vamos a manejarlo con una función. Vamos a hacerlo como cuando hacemos en Excel una concatenación con Entonces, después de la coma que habíamos puesto aquí, ponemos el end day, ¿cierto? Como estos parámetros me lo reciben texto, entonces tengo que lo que vaya a ir adentro lo tengo que convertir en texto. Y lo único que le estoy pidiendo acá es que me traiga la hora de hoy, la fecha y la hora de hoy, ¿cierto? Pero nada más que me entregue el año, ¿cierto? Esto es una función de Power Query, la cual, como les digo, la pueden encontrar fácilmente en los diccionarios de Microsoft. Y así traigo el año, traigo el mes, se me perdió el día, digámoslo acá, listo. Vamos a poner el día. Listo, ahí está el día. Le puse acá el día, que es lo mismo. Son una réplica simplemente y separado por guión. Porque si yo veo aquí mis parámetros están separados por guión, los parámetros de fecha, entonces los separo por guión también aquí en el código. Y listo. Y lo único que me falta por configurar es el dataset ID. Listo. Vamos a configurar el dataset ID. Vamos a hacerle acá. Listo, entonces. Lo último que me quedó faltando fue el dataset ID y ahí lo puse. Bueno, pero entonces vean que esta función está, digamos, de una forma automatizada a que empiece desde una fecha de inicio, pero me lo traiga hasta el último día corrido, ¿cierto? Aquí hay que tener en cuenta y cuidado con los temas de las restricciones, ¿cierto? También hay funciones para tomar nada más los últimos 30 días o aumentar días incluso. Ahí queda la tarea. Cuando yo ya configure mi código, le voy a dar en listo. Le voy a dar en listo. Y esperaba que funcionara. Pero entonces vamos otra vez a mirar la consulta. Ah, ok. Bueno, aquí me dio un doble igual. Seguramente fue eso. Listo. Ahí ya consultó. Como les decía ahora, él me trae los resultados generales, que son tres, los parámetros, exitosa la consulta y los resultados. Y lo interesante aquí es que yo puedo empezar a navegar sobre ellos. Entonces yo le doy en Records, continuar navegando. Esperamos un momento. A ver, listo.
Ahí le damos en Records y él continúa navegando y aquí veo pues lo que quiera. Si lo que quiero es la metadata, el nombre del conjunto de datos, las variables, columnas, bueno. Pero lo que me interesa son los resultados, los records. Entonces le voy a dar en List y él aquí ya me tiene todos los resultados que obtuvo de esa consulta. ¿Cómo los voy a convertir en la tabla? Acá en la parte izquierda superior hay un link que se llama a la tabla. Le doy a aceptar y él me va a dar la opción acá de expandir esos resultados. Aquí puedo escoger las columnas que quiero, ¿cierto? Si deseo eliminar alguna, simplemente le quito el chulo. Listo. Al darle a aceptar, él ya me trae mis datos, mi tabla, la que yo deseo colocar en Power BI. Y lo que tengo que sí hacer acá es transformar los datos, porque aquí todos llegan en este formato texto en todas las variables. Entonces, esto, por ejemplo, es una fecha, lo convierto en fecha. Fecha, lo convierto en fecha. Listo. Y aquí los valores también están en texto, entonces para poderlos ahorita organizar, los convierto en número. Listo. El número decimal. ¿Listo? Si yo digo, pero este no era el dataset que yo necesitaba, ¿ahora qué hago? Entonces, muy sencillo. Me voy aquí en esta parte que dice origen, le doy clic y aquí me aparece el código con el que yo lo leí. Y aquí está el dataset que yo puse. Si yo deseo otro dataset, simplemente copio todo este mismo código y le doy, digamos en este caso, copio este dataset ID, que es el del conjunto de datos que yo requiero, y lo copio acá. Le doy control V y él va a ir y me va a leer el otro conjunto de datos que yo quería. ¿Listo? Simplemente le doy clic acá y él va y me lee esa tabla. Pero para momentos del ejercicio vamos a hacer el ejercicio con este conjunto de datos. Ya cuando tenga lista mi tabla, lo único que hago es dar cerrar y aplicar. Y él ya me trae la tabla, me la está consultando en vivo y en directo, estoy obteniendo mis datos abiertos, públicos. Listo. Ahí ya los cargó y ya tengo mi tabla, ¿cierto? Y aquí ya lo que me queda, pues es a gusto de cada quien armar sus propias gráficas, sus propios análisis y traer cualquier cantidad de conjuntos de datos que desee y filtrarlo conforme lo que desee, ¿cierto? Si yo deseo poner estas fechas en el eje Y deseo ver, esos son aportes hidrológicos, entonces yo quiero ver los aportes hídricos de energía. Vamos a ponerlo en leyenda y vamos a poner que en el eje Y me ponga también acá era acá. Listo. En el eje X la fecha, acá. Listo. Muy bien. Entonces ahí puedo encontrar, pues en la gráfica que elija también, puedo tomar los datos que yo desee, ¿cierto? Que es como tal lo que les quería mostrar. Y quería, pues, ¿cuál es la idea de esto? No es incentivar a usar un programa en específico, sino mostrar que ustedes pueden hacer sus consultas a través de estos programas que los usamos mucho, que son muy útiles y que pueden estar actualizados y mostrando todo lo que ustedes requieren. ¿Qué más podemos mostrar acá? La región. Bueno, aquí podemos usar filtros también y decir yo solo quiero ver Antioquia. Él me va a filtrar y me va a traer solo Antioquia, Caldas. Bueno, y así sucesivamente. Esos son los dos ejercicios que les quería mostrar. Ahora pues quiero volver aquí a la plataforma para mostrarles otras pestañas del sitio. Por ejemplo, novedades. En novedades vamos a tener, si ustedes quieren conocer las últimas actualizaciones de los conjuntos de datos o los conjuntos de datos que se actualizaron hace pronto, lo pueden encontrar aquí en novedades y ver las actualizaciones de los conjuntos de datos, ¿cierto? Pueden hacer búsquedas de conjuntos de datos, seleccionar por categorías. En novedades van a encontrar las noticias que tienen que ver con CIMEN. Aquí en datos van a encontrar las noticias que tienen que ver con los conjuntos de datos y así sucesivamente. Enlaces de interés, enlaces que los van a llevar a información, a más información histórica, además de la que tenga el CIMEN.
Próximamente tendremos también aquí una pestaña que se va a llamar Catálogo de datos y API. Este catálogo va a ser muy importante porque en el momento actual, para ustedes conocer los datasets, tienen que entrar a todos los conjuntos de datos. Este catálogo nos va a servir para también descargar de una forma más fácil todos los conjuntos de datos con sus dataset ID. También la van a poder consumir por API, entonces esto también les va a ayudar a hacer todos esos cruces y que les quede mucho más automatizado el sistema. ¿Listo? Tenemos Conoce Simen, que es unos tutoriales que ustedes pueden usar para el mejor uso de la plataforma. Preguntas frecuentes, que es lo que les mencionaba Oscar también, que ustedes pueden resolver sus dudas sobre la plataforma. Y si tienen más dudas o si tienen más comentarios o propuestas, pueden entrar a esta pestaña Contáctanos, donde ustedes van a poder hacer su solicitud con su correo electrónico. Cordialmente invitados a que usemos esta zona para hacer esas consultas que tienen que ver con Simen. Que no se responde aquí, no se responde temas que tengan que ver con información privada, ¿cierto? Solo información pública, cómo acceder a esa información, todo eso, ¿cierto? Lo pueden hacer a través de Contáctanos, las propuestas, que eso todo es muy interesante para que la plataforma cada vez sea mucho más amigable, asequible, nos ayude mucho más en las necesidades que realmente vamos requiriendo. Listo. Consultar el estado de la inquietud, también pueden consultar el estado de su petición con un token y un ID que les va a llegar al correo. Hay un mapa del sitio también, esto es regulatorio, en el cual ustedes pueden ingresar y conocer rápidamente un link que los lleve a una parte del sitio. También aquí cabe destacar que la plataforma tiene criterios de accesibilidad según la 1519 del Ministerio de Comunicaciones, del MINTIC. Y esos criterios, por ejemplo, en esta parte superior van a encontrar un baflecito. Cuando ustedes le den clic en ese bafle, cada que pasen por una zona de Simen, él les va a decir dónde están. Él les va a decir dónde están y eso es muy útil para personas que tienen condiciones de visualización, condiciones visuales diferentes o opacas. También acá, en la parte inferior izquierda, hay un muñequito que si ustedes le dan clic van a encontrar más criterios para ustedes poder acceder a la plataforma a su gusto. Pueden manejar contrastes, resaltar los enlaces de interés. Ahí casi no se vio porque tenía ese contraste muy alto. Pueden resaltar los enlaces de interés. Pueden agrandar el texto, pueden organizar el espacio de las letras, ¿cierto? Todo al gusto pues de las personas, saturación, manejar temas de saturación, alinear los textos, aumentar el cursor, poner pues muchas ayudas para ustedes poder navegar mucho más fácil la plataforma. ¿Qué no hay en la plataforma que también alguna vez nos preguntaron? No hay lengua de señas. ¿Por qué no hay lengua de señas? Porque es texto. La plataforma son datos, entonces no se requieren las lenguas de señas. Em, Listo, también en este menú del superior encuentran el inventario de variables. Este inventario de variables están las variables del mercado, donde está el código de la variable que encuentran dentro de los conjuntos de datos, la descripción de esa variable, la fecha de inicio, si está vigente o no, la unidad de medida, súper importante conocer la unidad de medida de esa variable. Y próximamente también encontraremos un catálogo de variables. Así como les mencionaba ahorita que va a haber un catálogo de conjuntos de datos, va también a existir un conjunto de variables que también lo van a poder consumir a través de la API y van a poder hacer todos esos cruces y consumir los datos de una forma más eficiente y más rápida. Bueno, eso es la plataforma. Miremos entonces las preguntas. Vladimir nos pregunta que si varias de las variables que se mencionan actualmente están disponibles en Synergos y en la API del portal XM. Con este nuevo portal, la información continuará estando disponible. Sí, la información va a estar disponible en las otras plataformas también. Además, porque la regulación, la 11018 del 2022, no deroga las responsabilidades de XM.
Entonces, todo esto va a seguir publicado en las otras plataformas y va a ser un complemento. Siemens se vuelve un complemento de todo lo que tenemos. ¿Con qué frecuencia se van a estar actualizando cada variable? Con 30 minutos después del cumplimiento regulatorio. Las restricciones, pues como les comentaba ahora, las pueden encontrar ahí en los conjuntos de datos. Las restricciones son generales, ¿qué quiere decir? Que todos los conjuntos de datos que tienen periodicidad horaria, perdón, sí, granularidad horaria, tienen todas la misma restricción. No es que para uno sea uno y para otras otra. Entonces, con una sola que lo tengan, entonces con eso será suficiente. Listo. Cristian, respecto a la grabación de la capacitación, también están preguntando. Esta va a quedar disponible en el perfil de LinkedIn también. Quedará grabada acá. También preguntan sobre el inventario de variables. Ya al final usted nos los mostró. Donde está en la página el inventario de variables. Y también sobre la documentación para la API, que también nos lo mostró cuando estaba mostrando, cuando enseñaba uno de los conjuntos de datos. Ahí está el link para descargar la documentación de conexión a la API. Freddy, te dices que no te conecta la plataforma, te falta el www, inténtalo con www. Bueno, la de Synergos también ya la contestamos. Ah, listo, ya lo intentaste con www, super. La documentación de la API, como lo decía Oscar. Muchas gracias, Vladimir. ¿Qué variables tenemos en este portal que no tengamos en Synergos? Bueno, para todo este conocimiento de las variables que hay en Siemens, lo que se publica en Siemens es lo que está en la resolución, en la 101018 del 2022, específicamente, que es información pública. En Synergos incluso se puede encontrar información privada, porque en Synergos hay zonas de logueo donde los usuarios pueden encontrar alguna información privada. Siemens solo es información pública. ¿Existe forma de descargar información pública por medio de la API, aún así teniendo usuario de XM? Bueno, como les comentamos al inicio, la plataforma Siemens no requiere usuarios ni contraseñas. Entonces lo puede realmente cualquier persona, cualquier usuario puede adquirir estos datos a través de la API o a través de la plataforma, como lo desee. ¿Existe forma de descargar información privada por medio de la API, aún teniendo usuario de XM? Ok, no, pues como te comento, Siemens es información pública. En Siemens vamos a descargar información pública. Bueno, no sé si tengamos más preguntas. Espero haya sido de su utilidad los códigos pues, que usamos en Python y en Power BI pues también se los entregaremos porque pueden ser útiles para ustedes y estaremos atentos a través de la plataforma a que ustedes interactúen y nos hagan sus preguntas, sus recomendaciones para poder ir afinando cada vez mucho más la herramienta. Creo que es un avance importante. Es nuestro primer portal de datos abiertos del sector eléctrico aquí en Colombia. Si nos vamos a ver otros países, muchos países ya tienen eso implementado. Entonces creo que es un avance muy importante para nuestro mercado. Hay unas preguntas nuevas. Si el Siemens reemplaza el descargue de datos que anteriormente se hacía en Excel desde la página de XM, no, Siemens es un complemento a toda esta información que ya está disponible en Synergox, en la página de XM, es algo complementario. Entonces la información que antes estaba en esas otras plataformas, en las páginas, seguirá estando disponible. Haciendo las consultas con la API no se tiene la restricción de acceso a los datos históricos, es decir, se puede abordar amplios rangos o periodos de tiempo. Como lo mencionábamos, desde que salió la plataforma está disponible la información desde el 2020, desde enero del 2022.
desde enero del 2022 y ya para el próximo año entonces se va a cargar información histórica de tiempo atrás. Ya para tener un periodo grande de tiempo estará disponible ya en los enlaces de interés que están allí en cada conjunto de datos. Está el enlace donde pueden consultar ya la información histórica de donde se publica generalmente. Así es, Camilo pregunta pues que encontró algunos, encontré en el conjunto de datos de bolsa que encontró algunos espacios o algunas horas o días que no tienen información. También es decirles que Simen está en estabilización, son cargas de historia bastante extensas, entonces por esto lleva con tiempo de estabilización, pero el sistema tiene estandarización y calidad y lo que estábamos hablando al comienzo de información transparente y todo esto. Simplemente son unos temas que se están ajustando para que la plataforma tenga la información como la desean ver. David, tú preguntas que si solo permite consultar una duración de un mes para datos con resolución horaria, la consulta a través de la API tiene las mismas restricciones. Las mismas restricciones a través de la API. ¿Listo? John, en este momento la lista de los códigos de los datasets no está, pero próximamente en 1 o 2 semanas tendremos una pestaña que se va a llamar catálogo de datos y API, que la van a encontrar aquí en el banner. Y en ese conjunto de datos, en esa pestaña, encontrarán ese conjunto de datos y ese conjunto de datos va a tener los dataset ID con los nombres de los conjuntos de datos, la URL para conectarse a la API y la URL para conectarse a esos conjuntos de datos. Entonces eso también va a ser muy útil para poder navegar mucho más rápido. Listo, no veo más preguntas, Cristian. Listo, ¿no? Muchas gracias a todos por asistir a esta capacitación. Esto sigue. Seguramente estaremos convocando a nuevas capacitaciones para mostrarles nuevas funcionalidades y conforme a las propuestas que ustedes envíen, estaremos también mostrando todo lo que podemos hacer con Simen. Bueno, Muchas gracias a todos. Esperamos que usen la página y cualquier duda, recuerden, por contacto nos la pueden hacer.